Todo indica que con ese apodo se referían los socios turbios de su hijo Hunter Biden cuando hablaban de los negocios turbios. Publica el periódico británico Daily Mail. Y agrega el periódico: con los emails extraídos de la famosa laptop olvidada, el presidente Joe Biden podría, escuche usted bien, 1. Haber pactado negocios con China. 4. Haber usado el avión presidencial Air Force cuando era vicepresidente para llevar a su hijo a México y reunirse con sus socios turbios. También podríamos plantear que hay sionistas de ambos lados que nada más están atizando el fuego para que todo el mundo se dé en la torre, o cómo entender esto de por qué esta investigación justamente aparece para cortar ese hilo del poder aparentemente, o para lesionar la imagen ya lesionada de Biden, justo en la guerra con Ucrania, justo cuando hay una sangre tremenda ahí en toda Ucrania. Adelante, por favor, nos vamos, Jorge. Sí, gracias. Trataré de ser concreto, rápido, breve. Me parece que el sionismo, y así lo ha escrito un servidor por ahí, buscan fariseos y saduceos 2.0, Jorge Santa Cruz, lo van a encontrar. El sionismo tiene dos vertientes: la vertiente de la derecha conservadora, talmúdica, que tiene como exponente principal, como cabeza visible principal en Israel, a Benjamín Netanyahu, quien, trata de, evitar que la investigación que se sigue en su contra le vaya a llevar con sus huesos a la cárcel, y 2, quitarle el poder al primer ministro Bennett, ¿no? Uh-huh. Ese es el sionismo de derecha, el sionismo que penetra en los países a través de las denominaciones confesionales protestantes pro-sionistas, ¿no? Como presidente Donald Trump. Uh-huh. Ojo, Netanyahu, después de que estalló la guerra en Ucrania, de que Rusia entró a Ucrania, Netanyahu le dijo a Bennett que el problema para la seguridad de Israel no era el caso de Ucrania, sino Irán. Esa es una vertiente. La otra vertiente, la de los saduceos, que en tiempos de Cristo eran los liberales, a los que les gustaban los placeres de la carne, del comer, etcétera, a los que no les interesaba llevar el rito al pie de la letra, como a los fariseos, pero que sí les gustaba tener preponderancia entre los otros pueblos, a los saduceos, y si hiciéramos una comparación, abro un paréntesis, la ideología de las fundaciones Sociedades Abiertas de Soros es muy similar a la que tenían los fariseos, los saduceos en Israel en tiempos de nuestro Señor, de Jesús. Cierro el paréntesis. Ellos son los que están atacando a Putin. Ahora, hay cierta simpatía o complementariedad entre Putin y Trump, entre Trump y Putin, sí, y los dos llevaron y llevarán muy cordiales relaciones con Israel. A lo que dijo Francisco le agrego: acuérdense del cinturón diplomático de este hilo de monarquías ¿no?
que le llamaron el cinturón de Abraham o una cosa por el estilo. Putin, vean ustedes, a principios de marzo Putin se reunió por largo rato y ha hablado también por teléfono con el primer ministro de Israel, el señor Bennett. Entonces, aquí concluyo. Y esto es un razonamiento que es más de otra persona que mío, es el general de división, diplomado de Estado Mayor en retiro, Roberto Vadillo Martínez, general del Ejército retirado, que decía, noten ustedes cómo evidentemente Rusia y cuando fue la Unión Soviética daba cierto apoyo a los países árabes hasta cierto punto, sin entrar en colisión con Israel. Noten cómo Putin hizo frente a grupos financiados, a grupos terroristas islámicos financiados incluso desde Estados Unidos en Siria, pero noten también cómo Siria sí detiene los ataques, pero no le responde a Israel. O sea, Putin contiene a Siria, desde el punto de vista del general Vadillo, que me parece muy interesante. Y por el otro lado, bueno, Estados Unidos da más de 3,000 millones de dólares al año a las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces me parece que lo que estamos viendo es una pugna entre el sionismo de izquierda y el sionismo de derecha. Y que esta pugna tiene dos epicentros. Uno, el poder real político abierto en Israel, donde Netanyahu y la derecha talmúdica quieren recuperar el poder e instalar de nueva cuenta, aquí viene la reverberación, instalar de nueva cuenta a Trump en el 24 y mantener a Putin en Rusia. Y dos, el sionismo de izquierda que ha fracasado una vez y otra vez también en hacerse con el gobierno de Israel para desde Israel bueno, sus movimientos económicos, financieros, religiosos, etcétera, en el resto del mundo. Por eso la campaña si me preguntan, ideología de Putin, evangélico sionista. Si me preguntan, ideología de Biden, te diría sorosiano sionista de izquierda. Entonces, son estas dos fuerzas que están chocando a nivel global y que de repente provocan estos oleajes fuera de control aparentemente en naciones como Estados Unidos y Ucrania. Ese es mi muy humilde punto de vista. Gracias, Jorge, te agradezco mucho. A usted, nosotros estamos tratando de cambiar las plataformas porque hemos detectado que incluso por Skype, que dice que es libre, está asociada con Google y con YouTube, de tal manera que cuando usted escuchó, cuando tocan temas como estos, se empiezan a robotizar nuestros analistas y bueno, pues estamos tratando de encriptar las comunicaciones para que, aunque sea grabado el programa, no lo censuren o no estén los algoritmos de acuerdo con las... Va a estar muy difícil, ¿no? Pero bueno. Francisco, despide el programa estamos haciendo un ejercicio, si me lo aceptas. Escoge en tu mente una palabra para ilustrar el programa de hoy, una palabra para representar, si quieres no el programa de hoy, el momento de hoy que está viviendo tu país, que está viviendo el mundo, que está viviendo el futuro de los niños, lo que tú quieras. Escoge una palabra y luego en 15 segundos nos explicas por qué escogiste esa palabra para cerrar el programa. Adelante, Francisco, por favor. Yo utilizaría la palabra confusión. Se están confundiendo cosas constantemente. Rusia acusa a un judío en Kiev de ser nazi y a continuación desde Occidente se acusa a Putin de ser nazi y desde los nostálgicos de la Unión Soviética, que no deberían confundirlo con Rusia no tiene nada de comunista, el aspecto litúrgico o de iconográfico soviético solamente es desde el punto de vista patriótico, pues también se les llama nazis. Y a continuación se sanciona a un equipo de fútbol porque hay aficionados que le saludan brazo en alto, es decir, como en el resto de los países de Europa. Al final, uno va a jugar un partido a Teherán,
juegan Alemania contra Irán y de repente la afición alemana enmudece y se queda de piedra porque ven a toda la afición iraní cantando el himno alemán con la letra de la época de Hitler. Es decir, aquí es nazi todo el mundo y nadie es nazi. Y todo el mundo se acusa de nazi. Y ya por último, ayer vemos que nos sacan una niña y nos dicen la Ana Frank ucraniana. Digo, estamos a 5 minutos de las cámaras de gas. De aquí a nada nos sacan un Auschwitz según sales de Mariupol a la derecha. Claro, entonces resulta que todos los medios de comunicación mantienen una, vamos a llamarlo así, venga, información unidireccional o unos mensajes, mejor dicho, unos mensajes unidireccionales que apelan permanentemente a las emociones y al sentimentalismo, pero no se proporciona información de ninguna clase. Todo Occidente en este momento está bloqueado y no es posible obtener información veraz, salvo por canales muy concretos. Yo, por ejemplo, sigo los canales de Kadyrov, checheno, o sigo otros canales en Telegram que me pueden, desde el otro lado, me hacen llegar su propaganda, y entre la propaganda de unos y la propaganda de otros, más lo que uno puede saber, pues trata uno de descubrir, mezclando las cosas, los pocos datos objetivos que se puedan encontrar. Esto no es una guerra, es una operación táctica especial. Para otros es el fin del mundo y la invasión alienígena, con lo cual a mitad de camino tiene que haber algo en medio que sea verdad. Y así sucesivamente. Y en Europa estamos asistiendo a cosas, la demagogia permanente. Ayer, por ejemplo, se dice la segunda vuelta en las presidenciales de Francia serán entre Macron, es decir, el chico de los recados de los Rothschild, y la extremista de derecha Le Pen, Marine Le Pen. Uno coge todo lo que dice esta señora a ver qué tiene de extremista de derecha y no tiene nada. Está dentro del consenso democrático aceptable. Cuando uno saca los pies del tiesto, como pasó con Amanecer Dorado en Grecia, te detienen aunque seas del Parlamento Europeo y la tercera fuerza política votada. Te meten en la cárcel, te procesan, te meten 40 años de prisión y se acaba. Es decir, ni Orbán es nazi, ni Abascal en España es nazi, están dentro del consenso y cumplen, son funcionales al sistema, al establishment, y sirven para darle estabilidad en medio de esta crisis. La gente que se sale fuera de eso no tiene nada que jugar porque la eliminan radical. Y en medio de toda esta historieta lo que se oculta es la profunda crisis del sistema capitalista a nivel internacional, una crisis que llevan dándole patadas al balón hacia adelante a base de golpe de deuda, la profunda crisis de la economía norteamericana, la absoluta dependencia que Europa tiene de Rusia y Rusia a su vez de China. Hoy hemos estado viendo cómo en este mes y medio Europa se está rompiendo por dentro, la Unión Europea. Y la OTAN, unos quieren entrar y otros quieren salir. Con lo cual, nada es lo que parece. Se nos han caído muchos mitos. Se nos ha caído el mito del ejército ruso desde el punto de vista convencional. Ahora de repente se nos representa como un tigre de papel. Podríamos hablar de ello largo y tendido. El hecho de que no exista un cuerpo de suboficiales de carrera, sino chavales que proceden de tropa. El hecho de que la tercera parte de sus fuerzas armadas sean de reclutamiento forzoso y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos en un momento de confusión y estamos en un momento de permanecer atentos, escuchar al día y saber que en el fondo la historia camina en una dirección. De esta situación en este momento solamente hay dos ganadores, uno de ellos temporal. El que está calladito en el Extremo Oriente, creciendo y cuidándose, que China, ese es el gran vencedor de todo esto.
y el otro que es un ganador a corto plazo, perdedor a largo, que son los Estados Unidos, que intenta mantener la tramoya que tiene organizada financiera, pero que cada vez se le va quedando más cortita. Y la hiperinflación, la estanflación que estamos viviendo ahora mismo es buen ejemplo de ello. No me quiero extender más. Francisco, un gran abrazo. Excelente. No, gracias. Jorge, escoge una palabra, una sola palabra, te decía, para manifestar o para representar el programa o lo que está sucediendo en el planeta o lo que está sucediendo en México, en Ucrania, lo que tú quieras, y 15 segunditos para explicarnos por qué consiste, por qué esa palabra, por favor. Sospecha. ¿Cuál? No escuché. Porque sospecha, de sospechar. No sé si me escuchan. Sí. Sospechar, sospecha. Porque, mira, hubo un presidente republicano por el Partido Republicano, que ganó unas elecciones en 1969 y llegó al poder en 1970, que se llamó Richard Milhouse Nixon, que tuvo entre sus principales asesores a Zbigniew Brzezinski, que ya murió, y a Henry Kissinger. Siguiendo las pautas de Kissinger, Estados Unidos con Nixon se conectó con China y empezó a darle a China las oportunidades de crecimiento económico, tecnológico, científico, militar, etcétera, que ahora tiene. Nixon cayó, le fabricaron el Watergate y adiós, ¿no? Trump le dio a Israel todo y lo tumbaron. Pero resulta que más allá de las sospechas que hay en Occidente, lo único que no tiene sospecha es lo que dijo Xi Jinping, el presidente chino, de que en el año 2050 China será la superpotencia y tendrá el principal ejército del mundo. Y mientras acá estamos entretenidos, y lo digo con dolor por toda la gente que está muriendo, entretenidos con el tema bélico en Ucrania, hay una potencia que es ya la segunda a nivel económico y financiero, que es China, comercial, y que apuntará a ser la primera. Voy a utilizar una frase que se usa mucho en América Latina y con esto cierro: que Dios nos sorprenda confesados, porque es una dictadura donde el control de la población es absoluto y total. Muy parecido a lo que tienen ahora los occidentales, ¿no? Los de la OTAN y Estados Unidos y eso, pero elevado a la tercera potencia. Muy bien. Oye, ¿y sospecha por qué? O sea, ¿sospechamos de quién? Sospechamos de que, bueno, aparentemente estamos defendiendo a poblaciones como la de Ucrania. Se defiende a los electores de los Estados Unidos de gente fundamentalista, y aparentemente se defiende a Europa de la pérdida del sentido de nacionalidad de cada una de las naciones que la conforman, y en realidad sucede lo contrario, ¿no? Sospechoso. Todos están hechos bolas, con perdón de la expresión, acá, mientras al de allá lo dejan tranquilo, que se refuerce, que se rearme, que siga robando tecnología, etcétera. ¿Quién le abrió la puerta de eso a China para todo eso? Pues Nixon. ¿Y quién le dijo a China que no iba a tener un problema global con ella? Pues Trump. ¿Y quién se dispone a regresar en el 24? Pues Trump. ¿Para qué? Para simplemente tratar de mantener a la clase media de los Estados Unidos más o menos contenta, con empleos que sean de la mediana empresa para la gente de los estratos medios, mientras China se va a seguir desarrollando, ¿no?
Tu servidor pensaba, y lo tengo que decir con toda franqueza, que Rusia iba a constituir el tercer polo, incluso desde el punto de vista militar. Lo de Ucrania nos dice, ya lo dijo Francisco, nos dice que no, pero sí vemos que la potencia económica, la otra potencia es China. Entonces, aquí yo solamente pregunto, ¿Occidente se mantendrá cohesionado en torno a sus valores tradicionales, sus valores cristianos, y se mantendrá unido ante lo que es ya un fantasma que recorre al mundo, que no es el fantasma del comunismo, sino es el fantasma del socialismo al estilo chino? ¿O también Occidente terminará por doblar las manos? Por eso me parece sospechoso todo. Se habla de democracia, se habla de derechos humanos, etcétera. Pero, ¿y en China? ¿Y Biden, que hace negocios con China? ¿No? Por ahí era, Roberto, gracias. Perdóname, Gracias. Roberto, Francisco, perdónenme que me extendí. Gracias a los dos. Jorge, un gran abrazo. Francisco, un gran abrazo. Gracias de verdad por este ejercicio intelectual profundo de reflexión. Les agradecemos mucho. Gracias. Qué bueno que en la vida contamos con gente que nos ponga estas semillas. Hermano Francisco, un abrazo. Hermano Jorge, un gran abrazo. Y a usted, un gran abrazo, porque usted es el hermano de los hermanos que siempre nos está viendo ahí, vigilando, checando, que no caigamos en errores. Gracias por las críticas, comentarios. Gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima.